Siempre, como digo, cuando empiezo, siempre es un privilegio estar aquí al frente, estar al frente de toda la iglesia, ¿verdad? Sabemos de que no es por mérito propio, sino que todo es para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Así que vamos a empezar con la meditación de esta noche. Y como ustedes habrán visto, hemos estado viendo en los cultos, los domingos, las meditaciones de los domingos, ¿verdad? Que el pastor ha estado hablando bastante acerca de Romanos, bastante acerca de justificación, de santificación, y pensando, ¿verdad? Pensando ya que fue un poco de imprevisto esto, entonces medité en el Señor, ¿verdad? De qué pudiera predicar, de qué, y sé que es un tema un poco difícil. Vamos a ver si en el Espíritu y en el Señor podemos desarrollarlo. Y el tema yo le puse ¿cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Y por qué les digo que es un tema difícil? Porque sabemos de que normalmente pues nosotros somos seres humanos. Fallamos, erramos al blanco y a veces nos cuesta someternos a nuestros jefes, a nuestros padres y en este caso pues a nuestra autoridad celestial que es Dios. Y es muy difícil hablar acerca de santificación, hermanos, porque sí, sabemos de que entendemos muy bien lo que es la justificación. Pero para empezar, vamos a ir al texto y vamos a leer Gálatas, capítulo 5, creo que ya lo deben de conocer, y últimamente se ha estado tocando así a la ligera esta porción de la Biblia, pero quería enfatizar en esta noche un poco. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran misericordia, Señor, porque tú has permitido que cada uno de nosotros esté aquí, Señor, que haya podido congregarse, Señor, que haya podido ser obediente a tu palabra, que haya podido vencer las acechanzas del maligno, Señor, porque sabemos que en muchas ocasiones la carne es débil, Señor, pero nosotros sabemos de que tenemos tu Santo Espíritu, Señor, y que sabemos que tenemos que dejarnos guiar a través de él para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te confesamos que somos pecadores, que te fallamos, que hemos errado al blanco, que pecamos de vista, de pensamiento, de hecho y de omisión, Señor, que tú sabes, Señor, de que esta vieja naturaleza siempre va a estar inclinada a hacer el mal, Señor, pero gracias a que hemos creído y hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en ese sacrificio, Señor, ahora fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, Señor, y el cual mora dentro de nosotros, Señor. Ahora tenemos cómo combatir, Señor, esos deseos, Señor, esa carnalidad que mora en nosotros también, Señor, para poder hacer tu santa voluntad, Señor. Sabemos de que somos hijos tuyos y por lo cual tenemos que actuar como tal, Señor, como hijos del Dios viviente, Señor. Queremos pedirte en ese momento, Señor,
que nos abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos ayudes a entender la palabra en esta noche, Señor, y que a mí me utilice, Señor, que sea un instrumento tuyo, Señor, un instrumento principalmente de amor y de enseñanza, Señor, para poder, Señor, aprender, para poder saber qué es lo que nos quieres decir a través de tu palabra, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea a través del Espíritu y de mi carne, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cómo se llamaba el título? ¿Cómo podemos santificar? Hasta en el título nos cuesta, ¿verdad? Santificarnos, hasta el título nos cuesta, ¿verdad? Sé que es difícil, hermanos, les lo digo porque sí, o sea, a todos creo yo que en algún momento tal vez puede ser de que recién hayamos confesado nuestros pecados y nos sentimos santos. Y realmente la palabra lo dice así. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿estamos en qué? En comunión con Dios. En ese momento, ¿somos qué? ¿Somos carnales o espirituales? Somos espirituales en ese momento. ¿Cuánto nos durará esa espiritualidad? Es la pregunta. ¿1 minuto? Puede ser, ¿sí o no? Sí, puede ser. Sabemos de que tenemos una vieja naturaleza dentro de nosotros. Entonces, y eso es lo que vamos a ver, cómo podemos santificarnos, de qué manera la Biblia o qué herramientas la Biblia nos dice para poder santificarnos. Y primeramente, ya que estamos hablando de santificación, vamos a hablar acerca de los 3 tiempos de manera rápida. Hemos estado viendo los 3 tiempos con nuestro pastor. El primer tiempo de la salvación es la justificación. El segundo, santificación. Tercero, glorificación. Entonces, para profundizar en la santificación, primero tenemos que tener claro qué es la justificación. Y la justificación, lo voy a decir en mis propias palabras, es que Dios declara justo a todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Recuerden de que nuestro pastor siempre nos dice, o sea, hay un concepto básico, pero ese concepto usted lo tiene que asimilar. Tiene que hacer lo suyo, no solo se lo tiene que memorizar, sino que tiene que comprender qué es en sí la justificación. Y la justificación es que Cristo ya hizo un pago y que gracias a ese pago Dios nos declaró justos. Esa es la justificación. Entonces, y eso se obtiene, ¿por qué? De manera gratuita. Es solo depositando nuestra fe. Ahora, ya media vez tenemos claro el concepto de justificación, vamos a ir a la santificación. La santificación es un proceso. ¿Cuándo empieza la santificación? 1 segundo después de haber creído, de haber puesto nuestra fe. Porque automáticamente nosotros creemos y después ya entramos en el proceso de la santificación y que dura toda la vida. También el pastor el domingo anterior creo que finalizó el culto de la mañana diciendo que hay 3 tipos de santificación. Quiero ver si se acuerdan cuáles son los 3 tipos de santificación. No le pregunto al lector porque él sí ya se lo sabe, ¿verdad? El que le ayuda al pastor, así que a él no le voy a preguntar porque él ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La santificación posicional. Cuando nosotros tenemos o obtuvimos la santificación posicional, cuando creímos. ¿Y por qué? Porque se nos atribuye a nosotros esa santificación posicional. Es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creímos, automáticamente fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Pero fue algo por lo que nosotros hicimos? No. Entonces fue la justicia de Cristo Jesús. Entonces, a través de la justicia de Cristo Jesús es que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Dios Padre ya no nos mira a nosotros. Ya no mira a Carlos Giovanni, que hace poquito pecó, que ayer pecó y que tiene un costal de pecado. Sino que mira a Cristo. Recuerde de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos identificados en Cristo. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo.
Entonces, desde ese momento, por eso que nosotros somos santos posicionalmente. ¿Cuál era la segunda santificación? Sí, es la santificación progresiva. Digamos que hay 3 nombres que le podemos dar a la santificación progresiva, práctica, y el pastor mencionó otra. No, o sea dentro de esa santificación progresiva, el pastor le dio otro nombre. Vamos a ver si se acuerdan, porque él le puso otro nombre a esa santificación. ¿Quiénes anotaron? Vamos a ver los que anotan. No. Experimental. La santificación experimental. Entonces, esta santificación, ¿de qué trata, hermanos? Así como lo estábamos viendo, que la santificación es un proceso, entonces es aquella que nosotros, a través del Espíritu Santo, vamos creciendo. Es un proceso, vamos creciendo, pero no es a través de nuestra fuerza. No es a través de que tenemos que seguir una serie de leyes, así como lo hacían los judíos, sino que es nada más a través del Espíritu Santo. Y de ahí tenemos la santificación final, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a basar, como dice el tema, ¿cómo podemos santificarnos? Entonces va a ser la santificación práctica. Va a ser la santificación práctica. Y vamos a ir al contexto de este pasaje. ¿Se recuerdan, hermanos, de lo que les hablé la última vez, la última predicación mía, de qué trataba? Tampoco. Ay, Dios mío, Señor. Recuerden de que eran unos pasos, por decirlo así, para poder ¿qué? Interpretar la Biblia, la interpretación bíblica. Y vimos 3 principalmente. Vimos otros también, pero son los más importantes. Los primeros 3, que eran observar, el segundo era interpretar, y el tercero era aplicar. Esto muy bien, creo muy bien, todos los que predican lo saben, los que ya han cursado también un seminario también lo saben. Entonces, y es bueno que todos lo sepamos, no solo que nosotros nos quedemos con ese conocimiento. Es bueno que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque así cuando alguien nos presenta un versículo poco claro, así en buen salvadoreño, no nos den garabato. Entonces, y en este momento vamos a ver cuál es el contexto. El contexto también era otro de los pasos para poder interpretar la Biblia. El contexto de estos versículos que vimos, que estamos viendo, es en Gálatas. ¿Se recuerdan cómo era la situación de Gálatas, hermanos? Cuando Pablo escribió el libro de Gálatas, ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Era que habían falsos hermanos que estaban queriendo volver a introducir ¿el qué? La ley. Entonces, y Pablo les dice a ellos que no es necesario, que porque quieren volver otra vez a la esclavitud, si ellos ya eran libres. Entonces, ¿y qué era principalmente ese mandamiento, o qué era lo que estaba sucediendo? El pastor ha hablado mucho también acerca de esto, y era de que estos falsos hermanos querían que los hermanos gentiles hicieran un rito judío, que es la circuncisión. No vamos a explicar aquí, ya el pastor lo ha explicado muchas veces, de la circuncisión. Entonces, pero querían que estos hermanos gentiles se circuncidaran, porque para ellos no les parecía justo que estos se estuvieran salvando tan fácilmente y nosotros nos tuvimos que circuncidar. Eso creían los judíos. Y estaban metiendo ¿el qué? ¿El qué era lo que estaban haciendo? En el capítulo 1 de Gálatas dice que estaban pervirtiendo el evangelio. Estaban pervirtiendo el evangelio. Entonces, vemos que dentro del contexto está la circuncisión, y que incluso Pablo les dijo a ellos, les escribió, de que les fuera mejor que estas personas se mutilasen, les decía.
¿Saben qué es mutilar? Sí, que se cortaran. No dijeron el qué, ahí no especifica el qué, ¿verdad? Pero que se mutilasen de sí. Entonces, y Pablo explica de que todos ellos, ¿a qué fueron llamados? Cuando uno es creyente, cuando uno cree en Dios, cuando uno cree en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿a qué es llamado? Es llamado a libertad. ¿Por qué? Porque somos libres de qué, hermanos. ¿De qué somos libres? ¿Qué nos hace diferentes a un incrédulo? ¿Qué libertad es la que nos hace diferentes? ¿La libertad de andar haciendo lo que queramos? No. Es que somos libres de la pena del pecado. ¿Cuál era la pena del pecado? La muerte eterna, la condenación eterna. Entonces a esa libertad se refiere Pablo. Nosotros ya somos libres, que fuimos llamados a libertad, pero no para pecar, no para ocasión de la carne, sino para servíos por amor. Y cuando Pablo se refiere a eso, a servíos por amor, se refería a amar al prójimo. Trae ese mandamiento específico que no solo está en la ley, Cristo Jesús lo resume también, amar al prójimo, y Él lo vuelve a traer a los Gálatas, y que dicen que amar al prójimo como a sí mismos. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que el contexto es de que estos hermanitos querían volver a caer y querían influir en ellos. Entonces, que tenían que amarse, que no tenían que morderse entre sí mismos, que no tenían que comerse entre sí mismos. Así termina el capítulo 4. Entonces, y viene ya en el versículo 16, él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí Pablo les dice, primero empieza con el primer verbo. Observamos. El primer verbo es andar. ¿De qué manera está escrito? ¿De qué forma? De forma en modo imperativo. Muchas veces nosotros los predicadores, también el pastor lo ha dicho, que cuando un verbo termina en ad, el o id, bueno, que siempre termina en de, ¿verdad? Entonces su conjugación es que es de modo imperativo. Y eso quiere decir que es un mandamiento. Que es un mandamiento que una persona le está diciendo a otra. En este caso, Pablo les dice a ellos, andad. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Indica también una acción continua. Cuando alguien le dice andad, es porque usted, lo tiene que hacer, pero de manera continua. Y que al hacerlo usted de manera continua, ¿qué se va a volver? Se va a volver un estilo habitual. ¿Y por qué les traigo este concepto? Es porque cuando nosotros conocemos qué son los hábitos. Los hábitos es una acción que nosotros hacemos de manera periódica o constantemente, frecuentemente, ¿verdad? Así como cepillarse los dientes, levantarse siempre a X hora, dormirse siempre a X hora, hacer las 3 comidas, es un hábito las 3 comidas, ¿sí, verdad? ¿O no? Comer pan con café en la tarde. ¡Men! ¿Ese es un buen hábito o un mal hábito? Bueno, hay cada quien, ¿verdad? Hay cada quien. Entonces, en este caso, en este contexto, Pablo quiere decir de que cuando él quiere decir andar, es que nosotros lo tenemos que volver un hábito. ¿Y qué podemos volver nosotros un hábito en lo espiritual? Orar, leer, evangelizar. Un hábito que era el más común de un personaje en la Biblia que lo hacía hasta 3 veces al día, ¿cuál era?
¿Quién era? Era Daniel. La Biblia dice, 3 veces al día él oraba. ¿Era un hábito o no era un hábito? Sí, era un hábito. Porque eso significa que independientemente de lo que él estuviera haciendo, él lo hacía. Siempre lo hacía. Entonces, Pablo nos dice a nosotros, andemos. Y otra cosa que podemos observar, hermanos, en este versículo, es que tenemos 2 naturalezas. Recordemos de que Pablo le está hablando a quienes, a creyentes. Los gálatas eran creyentes, eran hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos 2 naturalezas. ¿Cuáles son? La vieja y la nueva. No, pero no van a bajarle con la canción. No, la nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo, y la naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne, que es el yo. Entonces, Pablo nos está diciendo que hay 2 naturalezas. Que hay 2 naturalezas. ¿Qué otra cosa podemos ver? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Deseos. La palabra deseos, hermano. Vemos entonces que hay deseos de la carne y que, por lo tanto, el Espíritu también tiene su obra, o en este caso el escritor lo dice, su fruto. Entonces, podemos decirle los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, los deseos del Espíritu. Ya lo vamos a ver más adelante, que no creo que lo veamos, pero bueno. Versículo 17. Vamos a ver versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ya sabemos de que hay deseos de la carne y hay deseos del Espíritu, que es contra el Espíritu. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y sabemos también que estos se oponen entre sí. Hay un conflicto. Hay un conflicto. Hay otra cosa que nosotros también tenemos que saber, hermano. Ya que el hecho de que nosotros ahora seamos hijos de Dios, que nosotros seamos creyentes verdaderos, no significaba que la carne iba a desaparecer por arte de magia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que nosotros tenemos un cuerpo que corruptible. Que Pablo dice de que cuando llegue el momento en que seamos glorificados, ya vamos a tener un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no tenga pecado, que esté fuera de la presencia del pecado. Así que, por lo tanto, este cuerpo corruptible, hermanos, ¿qué es lo que sucede con él? Lo conduce a querer hacer actos pecaminosos. Actos que no van de acuerdo a nuestra posición en Cristo Jesús. Y si ustedes se acuerdan, creo yo que aquí todos tuvimos infancia, todos vimos caricaturas, ¿verdad? Así que no sé si se acuerdan que en varias caricaturas aparecían 2 seres en las espaldas del individuo. Aparecía un angelito y un diablito, ¿verdad? Entonces, ¿y qué le decía el diablito? Hacelo, que no sé. Y el angelito, no, eso no es bueno, no es bueno. Y al final y al cabo, ¿qué pasaba a veces? El diablito hacía desaparecer al angelito y quedaba solo el diablito. Entonces, eso, hermano, es un buen ejemplo de una manera ilustrada en cómo está ese conflicto en nuestro interior. En cómo el Espíritu Santo, en cómo nuestra nueva naturaleza está en conflicto con la carne. ¿Por qué? Porque sabemos de que queremos, que la carne quiere otra vez hacer las mismas cosas que hacíamos cuando éramos, ¿qué? Esclavos.
Éramos esclavos del pecado. Pero es ahí ahora la diferencia. De que ahora tenemos, así como dice nuestro pastor, tenemos la oportunidad de ¿qué? De decidir. De decidir. ¿Qué era lo que dijo Cristo Jesús? Cristo Jesús dijo una frase cuando estaba en el monte de los Olivos, era, ¿verdad? Que él iba a orar, que oró 3 veces. Velad y orad, para que no seáis tentados. Y de ahí dijo, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces sabemos de que nosotros, Cristo Jesús se lo dijo a quienes, a sus discípulos, que eran personas que andaban con él, que eran personas que habían visto los milagros, las señales, las sanidades, que lo habían escuchado hablar, lo habían escuchado enseñar. Y más sin embargo, Cristo sabía en su propia carne también que la carne era débil, que la carne es débil, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente. Porque nosotros podemos decir, no, yo soy un roble, pero puede ser que emocionalmente no lo seamos. Entonces, emocionalmente seamos una María Magdalena viendo películas. No lo digo por mí, ¿verdad? No lo digo por mí, ¿verdad? Entonces, Cristo ya sabía. ¿Qué también nos dijo Pablo? ¿Qué también nos dijo Pablo? En Romanos capítulo 7. En Romanos 7, 19, Pablo nos dijo, que incluso ya pronto vamos a ver eso con el pastor, y él nos dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo estaba hablando de qué, hermano? De una santificación impotente. ¿Por qué? Porque sabía él que en su interior habita la vieja naturaleza. De que van a haber muchas ocasiones en que nosotros vamos a querer hacer las cosas que agradan a Dios, pero la carne nos va a dominar. Muchas veces puede ser, así como veíamos ayer, de que el pastor decía acerca de darle oportunidad a las personas para predicar. ¿Y qué es lo que hacían cuando venía una prueba? Decían, venía la prueba 1, ¿y qué era lo que pasaba? Se regresaban. Ya la segunda vez lo esquivaban, buscaban ahí como más o menos esquivarla. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque nuestra vieja naturaleza está arraigada en nosotros. Esa no va a desaparecer hasta el momento de la glorificación. Entonces, vemos que Pablo también hablaba acerca de eso a los romanos, de que él hacía cosas que él no quería. Y esa es la lucha, hermanos, que podemos ver en el versículo 17, que ellos se oponen entre sí. Se oponen entre sí tanto la carne como el espíritu. Tanto la carne como el espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, que dice, no estáis bajo la ley. Y es que, hermanos, nosotros tenemos dos opciones, o hay, mejor dicho, dos panoramas para todo el creyente: o dejarse guiar por el espíritu, o dejarse guiar por la carne. Entonces, en este caso vemos que Pablo dice, no estáis bajo la ley.
¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos guiamos por mandamientos y por leyes, nos estamos dejando por el Espíritu, dejando guiar por el Espíritu, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Oigan, si nosotros hacemos mandamientos, cumplimos leyes, ¿nos estamos dejando guiar por el Espíritu, sí o no? No. Entonces, ¿por qué? Porque el detalle es de que estamos nada más siendo obedientes, estamos haciendo una obra, pero realmente no estamos dejando que el Espíritu sea el que florezca en nosotros. Entonces, nosotros a través del Espíritu es que vamos a hacer buenas obras. Pero no es que nosotros en nuestra carne, ¿por qué? Porque muchas veces surge el ¿qué? El yo. Yo hice esto. Yo llevo predicando tanto en este año. Yo hice esto, hice lo otro y lo otro y lo otro. ¿Quién se está glorificando allí? Dios. Sí, el hermano Will. Sí, la carne es el yo. Entonces no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también otra cosa, hermano, de que ¿por qué fue hecha la ley? ¿Para qué fue hecha la ley? Para dos cosas: mostrar la santidad de Dios y que somos pecadores, que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Entonces, también Pablo especificaba más atrás en Gálatas de que la ley fue un ayo, que fue un tutor. ¿Y qué significa este ayo tutor? ¿Cuál era la otra palabra? Un maestro. Un maestro. Entonces, el ayo, o mejor dicho, la ley, era la que a nosotros nos hacía ver que necesitábamos ¿qué? Un Salvador. Que necesitábamos a alguien que pagara por todos nuestros pecados, porque nosotros no podíamos hacer nada. Porque teníamos esta vieja naturaleza y la seguimos teniendo. Versículo 19. Y aquí es a donde vamos a empezar a ver el qué. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vamos a ir viendo, hermanos, de que estas obras de la carne, anteriormente Pablo les había dicho el qué. Los deseos de la carne. Es lo que la carne el qué quiere hacer, es lo que la carne quiere deleitarse, es lo que la carne quiere vivir. ¿Cuántos de nosotros el domingo en la mañana quiere seguir dormido? Oh, chica, solo yo. Oh, chica, me van a decir que hoy harán. Van a llevar. Esos son los deseos de la carne. Vamos a empezar a desglosarlos poco a poco, uno por uno, y ver qué es lo que quiere darnos a entender Pablo en estos versículos. Dice: manifiestas. Esta palabra manifiesta o manifestar significa que, uno, no están escondidas; dos, se notan fácilmente; y tres, se pueden reconocer por sus acciones. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque vamos a ver una serie de obras en donde Pablo enmarca todas esas obras en tres áreas. En una es la área sexual, dos es el área religiosa y tres es el área de relaciones humanas. ¿Por qué? Para que todo esté englobado. Porque sabemos cómo somos los seres humanos. Muchos de nosotros nos manejamos ¿por qué? Por lo que vemos, por la vista. Entonces señalamos más el pecado ostentoso que una mentirita. Y para Dios es lo mismo o no es lo mismo. Es lo mismo. Que tal vez la consecuencia para usted puede ser diferente, es otra cosa. Pero es el mismo, pero pecado es pecado.
Entonces vemos que Pablo los divide en estas tres áreas: en la área de la sexualidad, en la área religiosa y en la área de relaciones humanas. Vamos a ver primero la de la sexualidad. Primero es el adulterio. ¿Sabemos qué es el adulterio, hermanos? Yo creo que hasta los jóvenes que nos acompañan esta tarde, esta noche, también saben lo que es el adulterio. El adulterio es tener relaciones con alguien que no es su cónyuge. Si aquí los hermanos están casados, tienen relaciones con alguien más, ¿qué significa? Que adulteraron. Entonces, eso es el adulterio. Número 2, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es todas las personas que tienen relaciones antes o fuera del matrimonio. Estamos hablando de tanto de los jóvenes hasta de los más adultos. Todas las personas que tienen relaciones fuera o antes del matrimonio. Y algo más, de que estas dos palabras, hermanos, están originalmente escritas en el griego con la palabra porneia. Eso ya el pastor varias veces creo que también lo ha puesto en las diapositivas, que es la palabra griega de la cual se deriva el término pornografía. ¿Y qué quiere decir la pornografía? Se refiere a toda actividad sexual ilícita. Toda actividad sexual ilícita que incluye adulterio, fornicación, homosexualismo, bestialidad, incesto y motivación. O sea, es toda la depravación sexual. Todo lo que no va de acuerdo a los planes de Dios. Todo lo que Dios no ha estipulado en la palabra. Entonces, a eso hace referencia a esto. Entonces, y podemos decir, hermanos, bueno, hermanos, entonces, pero yo fíjense que yo esas dos cosas, yo no me equivoco. Nunca he hecho eso. Pero podemos decir de que tanto el adulterio como la fornicación solo se pueden representar de forma sexual. No. ¿Cómo le decían a veces los profetas a Israel en algunas ocasiones? ¿Cómo le llamaba a Israel? Les decía adúlteros. O sea, imagínense que a toda la nación les decían adúlteros. ¿Será que todos andaban metiendo con las mujeres de los demás? No, era porque si ellos tenían a un Dios que les había dicho que no tenían que tener dioses ajenos, que no tenían que hacerse imágenes, ¿y qué era lo que ellos hacían? Adoraban imágenes. Tomaban otros dioses, conquistaban otros pueblos y los dioses de esos pueblos los hacían parte de ellos. Entonces, por eso le decía que eran una nación adúltera. Entonces usted me puede decir, yo nunca me he metido con otra mujer o con otro hombre. Pero será de que en lo espiritual no es un adúltero. En este caso siempre hay que autoexaminarnos. Es una pregunta para cada quien. Entonces, porque sabemos de que todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, y hay que trabajar en las debilidades. Entonces, también con respecto a la fornicación. Vamos a ver, la siguiente palabra es inmundicia, pensamientos o acciones sucias. Y tenemos la última palabra que pertenece a esta área, que es la lascivia. La lascivia, que es toda clase de conducta excesiva o falta de moderación. Pero en un momento llegó a asociarse con los deseos más bajos sexuales que podían existir. Así como lo que sucedía ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra. Entonces que allí eran unas ciudades que estaban depravadas totalmente. Ya que vimos, ahorita vimos estas cuatro obras de la carne, vamos a ver ahora la área religiosa.
En la área religiosa empieza el versículo 20 con idolatría. ¿Cuál es la idolatría, hermanos? Es poner cualquier cosa por encima de Dios. Y ahora bien, creo yo que hasta el más espiritual ha fallado en eso. Porque cuando se refiere a cualquier cosa, es cualquier cosa. Yo les voy a contar una anécdota de que fíjense de que cuando yo quería servir en la otra iglesia que yo estaba, había una hermana que ella tenía privilegios. Y a mí me decían que yo no podía tener y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero venía la hermana que tenía privilegios, tenía un hijo que ya era bastante grande, ya era bastante mayor. Entonces, y cuando a veces habían cultos, le llamaban ahí cultos de zona, era un día en la semana, era como a las 5 de la tarde, venía ella, ese día no iba porque el hijo llegaba de trabajar y tenía que atenderlo. Ahora díganme ustedes, ¿estaba ella idolatrando a su hijo, sí o no? Sí. Porque lo estaba poniendo por encima de ¿quién? De Dios. Entonces, muchas ocasiones, hermanos, todos nosotros en algún momento vamos a dejar alguna ocasión, ya sea algo que hacemos para Dios. ¿Por qué? Por el trabajo, por el dinero, por incluso la familia, o por cualquier mandado que usted quiera llamar, por cualquier cosa. Eso es idolatría. Vamos a ver el segundo pecado o la segunda obra de la carne en cuanto a la religiosidad, es la hechicería. Hechicería. ¿Creen ustedes, hermanos, que la hechicería está hoy en día? ¿Existe la hechicería hoy en día? Sí. Sí. Gracias a Dios que nosotros por lo menos estamos en una iglesia sana. También creo yo que en nuestros alrededores, yo nunca he escuchado cuestiones así, porque esas cuestiones de hechicería sobre todo se escuchan a veces en los cantones. En los cantones, allá por donde yo viví, sí, he escuchado ahí rumores algo medio raros. ¿Y qué es la hechicería, hermano? Es buscar poder fuera de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Y podemos ver un ejemplo claro de alguien que buscó algo. Fue Saúl, el rey Saúl. Entonces, él buscó a una adivina. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Buscar en alguien más lo que Dios le podía dar. ¿Pero por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Entonces, muchas ocasiones nosotros vamos a tener esa necesidad, hermano. Nuestra carne va a sentir el qué, esa necesidad de decir, ¿qué es lo que me depara el futuro? ¿Cuál es el número de la suerte que me toca a mí ahora? ¿Cuántos han visto eso? Yo en algún momento yo lo vi. O de leer el qué, el horóscopo. Imagínense, o sea, hemos sido, porque me incluye, hemos sido a veces tan ingenuos en que leemos el horóscopo y decimos, y mira, yo así les digo, yo así, chica, este volado casi me da, decía yo. Y yo creyéndomelo en mi mente, hermano. Pero ¿quién cree usted que estaba actuando en ese momento? Era la carne. La carne era. Entonces recuerden de que estamos viendo los deseos de la carne. Entonces parte de ello. Vemos también de que en la palabra griega que se utilizaba para decir hechicería era farmacasia, de la cual se deriva la palabra farmacia. Farmacia. Eso significa que los farmacéuticos son brujos.
farmacia, y cuyo significado aludía a medicina en general, pero llegó a aplicarse solo a las drogas. Solo a las drogas. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía con las drogas, hermano? Yo no sé si ustedes han visto, incluso sobre todo yo en las películas he visto eso, que cuestiones así como de chamanes, de brujos y cosas así, normalmente se toman algo a veces. Siempre se toman alguna sustancia o algo, dice para como tener como más nivel de espiritualidad, para entrar en trance. Y eso se llevan fuego, como dice el hermano. Entonces, ellos, todas estas religiones mundanas, paganas, utilizan estas drogas, dice que ellos para escuchar la voz de Dios, dice que ellos para escuchar lo espiritual, para escuchar lo divino. Entonces, cuando vemos que incluso, ¿cuántos de ustedes han visto algún caso de drogadictos? Cuando les digo drogos, es drogos que se inyectan, que prueban marihuana, cocaína, lo que sea, y que incluso hasta andan diciendo ellos que los anda persiguiendo la calaca. ¿A qué se debe eso? A las alucinaciones que causa la misma droga. Entonces vemos, hermanos, de que esta situación de la hechicería también es peligrosa. ¿Sí? Nos dejamos llevar por la carne. Ahora bien, para no dejar el área de las relaciones humanas, porque ya venimos a entrar en el área de las relaciones humanas, le voy a dar un consejo: no se pierdan ningún miércoles. Pueden venir el siguiente miércoles, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí para que quede en continuación. Y si quiere usted saber qué más nos quería decir Pablo, y cuando quería hablar acerca del fruto del Espíritu, pues los invito a que vengan todos los miércoles, porque yo no sé cuándo me va a volver a tocar. Así que los invito a que vengan todos los miércoles y vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, porque tú eres muy